enorme ilusión con este cuento, porque la reputación de los rebeldes del campo argentino trasciende las fronteras. Y al igual que el diputado Leomagno, escuchando como ustedes se llaman a sí mismos, autoconvocados, yo decía, qué término más extraordinario. Eso es lo que nosotros necesitamos en Venezuela. Así que ya la transferencia tecnológica comenzó en esta reunión, pues nosotros vamos a llegar con este mensaje, que al final la convicción y la decisión y la determinación de luchar por los valores esenciales del ser humano nace de cada quien. Y no podemos, como tanto cuantos ciudadanos, estar esperando que otro nos convoque o nos comprometa. Así que nos consideramos en efecto autoconvocados por convicción a partir de este momento y vamos a ponerlo en práctica al llegar. Miren, yo tengo muchos amigos que son pequeños productores, campesinos, trabajadores del campo, incluso en el área industrial. Y en estos años en que han visto destruido generaciones de esfuerzo, de un legado de lucha, y que va mucho más allá de la tierra y las máquinas y las cabezas de ganado, y ustedes lo saben, se me acercaban y me decían, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi finca? Si era la más productiva. Y mi respuesta era, precisamente por eso. Tenemos que entender que lo que existe en Venezuela es un modelo de dominación, que lo que aspira es acabar con todo espacio de superación, de autonomía, de rebeldía y de resistencia en la sociedad. Llámese a un periodista de un medio de comunicación, a un dirigente político, a un sindicalista, a un estudiante universitario y desde luego en este país y en el mío a un productor. Hay un elemento adicional dentro de la lógica de este modelo, que en nuestro caso, nuestro país es profundamente militarista. No solamente es acabar con la independencia de la sociedad, ustedes que tienen su tierra, que chiquita, grande o mediana, es suya. Y ustedes no tienen por qué y han demostrado bajar la cabeza ante ningún régimen. Pero si ustedes dependen, si es una tierra pública, del Estado, con control del Estado, pues obviamente esa posibilidad de movilización se va restringiendo. Otro elemento tiene que ver con la teoría de la ocupación del territorio. Y eso, cuando leemos lo que fueron los planteamientos iniciales de la concepción del chavismo, estaba clarísimo. Esa visión militarista de ocupar el territorio en lo que la geografía física se refiere. Tercer elemento en Venezuela ha sido el tema de la frontera y la importancia geopolítica para el gobierno de tener ocupación en esas zonas donde había la presencia de productores, era la verdadera resistencia al ingreso de la guerrilla, grupos paramilitares y del narcotráfico. Hay varias razones, esas en principio. Ahora bien, como bien decían mis colegas previamente, el ataque contra todos los sectores productivos ha sido brutal en Venezuela, pero creo que nunca ha habido uno tan agredido, tan destruido como el sector de la producción del campo. No solamente por las invasiones y las expropiaciones, las regulaciones y los controles. Una ley de tierra que hoy le quita la propiedad real a los dueños, a los antiguos dueños del campo en Venezuela. Si ustedes leen la ley de tierras, para poder vender, para poder transar, tiene que haber previamente una autorización del gobierno. Más allá, hoy en día los productores no pueden sembrar los rubros que a su gusto quisieran en sus tierras, tienen que tener la autorización y la decisión del gobierno. Vamos más allá, las guías de movilización, la cantidad de trabas a los efectos de poder vender el producto, que hace que unos productores, que muchas veces son familias muy humildes, tengan que tener acceso a internet, a imprimir una serie de requisitos que le cambian con frecuencia y que la Guardia Nacional en la calle los para y los detiene y les quita sus mercancías, se las arrebata. Y ni hablar el tema del control de precios. Miren, si hay un sector que a mí me duele, precisamente el tema del café, porque en Venezuela ha sido una cultura centenaria. Durante 200 años hemos exportado el
¿Qué hizo este gobierno? Con un costo de producción del quintal de por el orden de los 750.000 bolívares, puso el límite de venta en 600. Pero como se destruyó la capacidad productiva y no había, se decidió importar de Nicaragua a 900. Pagaban 900.000 bolívares el quintal importado, 600 el local, 750 el costo. Señores, eso es que les salió mal, que no entendían de producción de café, o que sí entendían muy bien de cuál era el objetivo, de destruir la capacidad productiva y el empleo privado en nuestro país. Esto es lo que ha ocurrido y debemos entenderlo en toda su dimensión. Por eso aquí no solamente, como ustedes lo decían, estamos luchando por nuestro empleo, por su patrimonio, por sus tierras que son suyas. Aquí estamos luchando, es por la libertad y por la república, como decía ya Cristina y como repetías tú, Pía. Es decir, estamos luchando por los valores esenciales que definen aquello en lo que creemos y por lo que vale la pena arriesgar la vida, y ustedes lo han demostrado. Y cuando escuchaba a Armando decir cómo ustedes le han dado la vuelta a este edificio y a una Casa Rosario, decía, quienes tenemos que llevarnos para allá son estos dirigentes, porque a los nuestros le hace falta, entre otras cosas, porque han llevado mucho golpe y están aterrorizados. Lo que ha ido funcionando a nivel de los gremios es fragmentarlos, dividirlos, crear instituciones paralelas. Si los sindicatos son adversos al gobierno, los asfixiamos y creamos 5, 6, 7, 8 controlados por el gobierno. Y eso ha ido funcionando a nivel de las universidades, las asociaciones de los periodistas y desde luego a nivel de los gremios del campo. Callando la boca con el tema de que vamos a conseguir un aumento de precio, por lo tanto bajemos la cabeza y no protestemos. Entonces muchos productores son quienes les piden a sus dirigentes que se callen y que concedan. Esta tesis lo único que logró es que hoy en día tengamos al sector productivo agrario absolutamente arruinado. Hoy el 84% del café lo controla el gobierno, el 64% del azúcar, más del 50% de la harina, más del 40% del arroz, pero no hay. Entonces, frente a esto, ¿qué lección tenemos de lo que no hicimos y de lo que ustedes sí hicieron? Que es indispensable la organización de los sectores afectados, la articulación entre sectores, porque lo que ellos quieren es no un problema de los sectores productores de soja por un tema de precio, y irnos separando para que cada quien se agote en su propia lucha. Y lo que tenemos que entender que es una lucha por la esencia de la vida en libertad y en democracia. Hasta tanto los estudiantes no asuman la lucha de los productores agrícolas como propia, hasta tanto los sindicalistas del sector industrial no acompañen a los estudiantes, y los periodistas a los sindicalistas, y las amas de casa a todo el país, hasta tanto no logremos esa articulación entre actores a la hora de la protesta cívica y firme, pues seremos mucho más fáciles de doblegar y de dividir. Yo siento que Venezuela y los venezolanos hemos adquirido conciencia del momento histórico que vivimos y de que no solamente nos estamos jugando el futuro de nuestro país, sino el de América Latina. Hoy, esa es la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Imagínense lo que es y va a ocurrir la instauración de un sistema democrático en mi país, en nuestro país, el efecto que esto va a tener. No solamente porque ustedes puedan lograr impedir en este momento y en unos futuros procesos electorales la modificación adicional de la Constitución para la preservación de un régimen, sino para la auténtica y verdadera integración en los planos como lo veníamos, fortaleciendo al productor, al individuo, al ciudadano, y que el Estado se dedique a lo que tiene que hacer y que se le den todas las facilidades para que las sociedades puedan competir en libertad en los términos que ustedes aquí describen, que es verdaderamente admirable. Sí sabemos lo que es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un esquema de dominación que, como yo digo, cuando dicen que Chávez quería a los pobres, yo digo sí, bien pobres. Nos necesita absolutamente pobres. Y es por eso que hoy los más pobres son los que más han sufrido. Y yo les digo, no quería, escuchándolos, me acordé
de un gran amigo que se llama Fernando Anzola, productor del Tocuyo, Estado Lara. Él, su familia durante generaciones trabajó una tierra que en un principio era muy poco apta para el desarrollo agrícola. Y ustedes no se imaginan todo lo que hicieron en términos de canalizaciones, estudios de suelo, trajeron gente con experiencia técnica de todas partes, diversas partes del mundo, etc. Su finca era un ejemplo, pero además un ejemplo porque los trabajadores lo adoraban. Y él había invertido en educación, en salud, en ayuda a las esposas, etc. Estaban a punto, su esposa estaba embarazada, tenía como 5 o 6 meses en estado, y llegó un grupo con instrucciones del gobierno a invadirla y arrebatarle su finca. Por la fuerza, una escena terrible. Ese día Fernando y su mujer perdieron la finca y también perdieron a su bebé. Ella tuvo una situación terrible y perdieron su bebé. Fue una situación dantesca, pasaron varios meses en una situación de total depresión y tristeza. Y yo lo conocí y comenzamos a crear y impulsar el movimiento de los productores agrícolas de esa zona, que después derivó en unas experiencias que se llamaron tractorazos, donde arrancaban, pero desde las filas de la montaña, desde los productores medianos hasta los más pequeños con sus tractores y los que no tenían caballo, y recorrían, pero tienen la absoluta convicción de que no se trata solo de rescatarla, sino de salvar al país. Y eso es lo que yo aprendo y siento de ustedes aquí hoy. Y por eso, cuando ustedes decían que ustedes son los rebeldes del campo, yo recuerdo una frase que dice que la esperanza es un acto de rebeldía. Y estos son momentos de esperanza, son momentos de rebeldía. Ustedes nos han dado grandes lecciones a nosotros y yo pienso que de aquí tenemos que comprometernos a salir con una agenda de interacción y de aprendizaje y por supuesto de llevar a los autoconvocados a Venezuela para que ayuden que nuestro gente del campo se llene de esta fortaleza y esta dignidad. Cuenten con nosotros y nos encontraremos pronto, quizás no aquí sino en la plenaria.